Dios de todos los pueblos, hoy te suplicamos con el corazón apretado, como quien sostiene en las manos un hilo de esperanza mientras el mundo se deshilacha en sus bordes. Volvemos nuestra mirada hacia los pueblos indígenas, los primeros habitantes de la tierra que llamamos hogar, los guardianes silenciosos del bosque, los hijos de la lluvia, del río, de las estrellas y de la tierra. Ellos, que siempre han vivido en armonía con la creación, ahora se ven rodeados por amenazas invisibles y visibles, reales y crueles. Señor, protégelos. Protege a las niñas y niños que crecen en comunidades donde aún el canto de los pájaros despierta el día, pero donde, cada vez más, el ruido de las motosierras intenta ahogar la esperanza. Protege a los abuelos y abuelas que llevan en sus arrugas la historia de generaciones enteras, pero que muchas veces mueren sin que sus saberes sean escuchados, sin que sus palabras sean escritas en ningún libro. Protege a los guerreros y guerreras que luchan con valentía para mantener viva el alma de un pueblo que no quiere solamente sobrevivir, sino vivir con dignidad. Hoy, Señor, los pueblos indígenas enfrentan un cerco cobarde. Sus tierras, que son sagradas, son invadidas por intereses mezquinos. Hombres que nunca pisaron el suelo con reverencia llegan con mapas manchados de codicia, dividiendo, quemando, destruyendo. Donde había vida, colocan veneno. Donde había canto, siembran miedo. Y quienes se atreven a resistir, muchas veces pagan con su propia vida. Por eso te pedimos con urgencia, Señor, levanta tu escudo sobre estas comunidades. Sé para ellos refugio en medio de la tormenta, un árbol firme cuando el vendaval de la injusticia intenta derribarlo todo. Sé protección para sus cuerpos, que enferman por la falta de atención y por el abandono institucional, pero también sé protección para sus almas, que son constantemente violentadas por el prejuicio, la invisibilidad y el desprecio. Porque el mundo intenta hacer creer que la vida indígena vale menos. Que su dolor no es noticia. Que su lengua es ruido. Que su cultura es atraso. Pero tú, Señor, que creaste a cada pueblo con singularidad, sabes que en ellos habita una sabiduría ancestral que el mundo todavía no ha aprendido a valorar. Tú sabes que si el último indígena es silenciado, parte de la humanidad se perderá para siempre. Y por eso rogamos, no dejes que eso suceda. Despierta, Dios, el corazón de quienes tienen poder. Que los gobernantes recuerden que la justicia no es un favor, sino un derecho. Que los jueces comprendan que la tierra no es solo un recurso, sino madre. Que quienes hacen las leyes oren antes de legislar, y escuchen no solo a los poderosos, sino también a los humildes, a los olvidados, a los pequeños. Y, Señor, si es tu voluntad, que seas tú mismo el defensor invisible en las batallas donde faltan aliados. Protege también, Señor, a las selvas y ríos que sostienen a los pueblos indígenas, porque al proteger la naturaleza, protegemos a sus hijos. Porque cada árbol talado sin piedad es una oración que se pierde. Cada río envenenado es un futuro que se desvanece. Que los vientos lleven esta conciencia a los 4 rincones del mundo. Defender a los pueblos indígenas es defender la vida. Es proteger lo que aún es puro. Es elegir la bendición y no la maldición. Señor, ayúdanos a no callar. Que nuestra fe no sea cómplice de la omisión. Que nuestras oraciones no sean solo palabras, sino también acciones. Enséñanos a ser puente, a ser voz, a ser protección. Que donde haya mentiras sobre los pueblos originarios, llevemos la verdad. Que donde haya indiferencia, llevemos empatía. Que donde haya injusticia, llevemos resistencia. Ellos no piden lujos. No piden aplausos. Piden solamente que los dejen vivir. Piden que los dejen andar descalzos en paz. Que puedan enseñar a sus hijos conforme a sus tradiciones. Que puedan recolectar de la tierra la medicina que sana. Que puedan danzar alrededor del fuego sin miedo. Pide lo esencial, respeto, seguridad, existencia. Señor, este es nuestro clamor, protégelos como quien protege el corazón mismo de la tierra. Que tus ojos estén sobre cada comunidad. Que tu justicia fluya como río caudaloso sobre aquellos que los oprimen. Y que tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, descanse sobre las hamacas, las casas, los cuerpos y los sueños de quienes nunca han dejado de cuidar la tierra que creaste. Y que nosotros, al leer esta súplica, también despertemos. Que no pasemos por estas palabras como quien solo lee un texto más, sino como quien escucha un llamado.
Un llamado a la solidaridad, a la conciencia, a una fe con valentía. Porque proteger a los pueblos indígenas es, por encima de todo, proteger lo más sagrado que aún queda en nosotros. Señor de la creación, que hablas en el silencio del bosque y en los susurros del viento, hoy no te pedimos solo palabras bonitas ni gestos simbólicos. Te pedimos memoria. Te pedimos dignidad. Te pedimos, sobre todo, respeto. Porque lo que está en juego no es solamente la supervivencia de pueblos, sino la existencia de mundos enteros que viven dentro de ellos, mundos formados por historia, cantos, rituales, enseñanzas que no se encuentran en libros, sino en el latido de la tierra y en el brillo de los ojos de quienes aprendieron escuchando. Las culturas indígenas son joyas vivas que resisten al tiempo, a la opresión, al intento continuo de borrarlas. Existen, a pesar de todo. A pesar de las escuelas que prohibieron sus lenguas. A pesar de los misioneros que demonizaron sus dioses. A pesar de los gobiernos que intentaron imponerles una sola forma de vivir, de pensar, de soñar. Aún así, resisten. Y por eso hoy te suplicamos, ayúdanos a proteger lo que queda. A valorar lo que muchos intentaron destruir. A preservar, no como quien congela, sino como quien honra. ¿Cuántas lenguas hemos silenciado por descuido? ¿Cuántos conocimientos del bosque, de la curación con plantas, de la lectura de las estrellas, del tiempo de lluvias, hemos ignorado como si fueran supersticiones, cuando en realidad son ciencia profunda? ¿Conexión verdadera con el cosmos y con la Tierra? La sabiduría indígena no es mitología, es una manera de estar en el mundo que reconoce la vida como sagrada en todas sus formas. ¿Y qué hicimos con eso? Nos burlamos. Menospreciamos. Negamos espacios. Llamamos atraso a lo milenario. Llamamos salvaje a lo puro. Ignoramos que los pueblos indígenas siempre han sabido cuidar la tierra sin destruirla, pescar sin agotar, recolectar sin exterminar. Y ahora, en un mundo que clama por sostenibilidad, por soluciones al cambio climático, por reconexión con la naturaleza, nos damos cuenta, tarde, de que ellos siempre supieron lo que ahora tratamos de aprender a la fuerza. Por eso, Dios, que se nos abran los ojos. Que el prejuicio se transforme en admiración. Que la ignorancia dé paso a la escucha. Que la arrogancia colonial se convierta en humildad verdadera. Porque aún hay tiempo. Aún hay abuelos y abuelas vivos que llevan en su memoria el sonido de las palabras que les enseñaron sus ancestros. Aún hay curanderos que conocen los caminos de la sanación. Aún hay madres que bailan con sus hijos bajo la luna, enseñándoles que vivir no es solamente poseer, sino pertenecer. Señor, no permitas que estas culturas mueran en el silencio. Que las escuelas aprendan a enseñar con los pueblos indígenas, y no solamente sobre ellos. Que los museos no sean los únicos lugares donde se encuentre su arte, porque su arte aún vive en las manos de los artesanos, de las tejedoras, de los pintores de cuerpos y de historias. Que las universidades los reconozcan como sabios, y no solamente como objetos de estudio. Que sus voces tengan lugar en los libros, en las pantallas, en los escenarios, pero sobre todo, en el corazón de la sociedad. Y que esta preservación no sea caridad, sino justicia. No sea asistencialismo, sino reparación. Porque ellos no necesitan que seamos sus salvadores. Necesitan simplemente que los dejemos vivir su cultura sin miedo, con libertad, con reconocimiento. Necesitan que sus tierras sean respetadas como territorios sagrados, donde su espiritualidad florece, donde sus mitos habitan, donde sus saberes se transmiten generación tras generación. Señor, también te pedimos por nosotros. Porque al perder estas culturas, nos perdemos también. Perdemos acceso a formas de vida que nos enseñan a desacelerar, a escuchar a la naturaleza, a vivir en comunidad. Perdemos la belleza de un mundo plural, de voces distintas que enriquecen el todo. Perdemos la oportunidad de ser más humanos. Hay quienes dicen que el progreso exige sacrificios. Pero no hay verdadero progreso donde hay olvido cultural. No hay avance donde hay destrucción de la memoria. No hay futuro donde se arrancan las raíces. El futuro, Señor, solo será posible si es diverso. Si se construye con los pueblos indígenas, y no sobre ellos. Imagina, Señor, un país donde todas las niñas y niños aprendan desde pequeños a valorar las culturas originarias.
Donde un niño indígena no tenga que dejar su identidad en la puerta de la escuela. Donde su lengua sea celebrada, y no corregida. Donde su nombre no sea motivo de burla, sino de orgullo. Un país donde las festividades indígenas no sean solo atractivos folclóricos, sino celebraciones reconocidas como patrimonio vivo. Podemos ser ese país. Podemos ser esa generación. Pero necesitamos comenzar ahora. Necesitamos decir no al racismo. Necesitamos combatir el olvido. Necesitamos escuchar a los pueblos indígenas no como invitados en un mundo que no les pertenece, sino como los verdaderos anfitriones de esta tierra. Señor, que nuestra fe no sea ciega a esta verdad. Que no usemos tu palabra para justificar imposiciones culturales, como tantas veces se ha hecho en el pasado. Que seamos puente y no muro. Que abracemos el evangelio de la justicia, del amor, del respeto. Porque en cada cultura hay un reflejo tuyo, y en el rostro de cada indígena, también está tu imagen. Esta es nuestra oración, pero también es nuestro compromiso. Que no nos conformemos con homenajes simbólicos una vez al año. Que seamos guardianes activos de la memoria indígena. Que seamos aliados en su lucha por reconocimiento. Y que, al final de nuestro camino, podamos decir que no dejamos que la luz de esos saberes se apagara. Porque preservar la cultura indígena no es solamente proteger a un pueblo. Es proteger una parte esencial del alma humana. Señor del tiempo, Señor de la historia, Señor de la verdad que libera, hoy te suplicamos con el corazón inquieto. Te pedimos justicia. Te pedimos reparación. Te pedimos que las heridas abiertas en la piel de los pueblos indígenas no sean ignoradas, como si el tiempo por sí solo pudiera sanar lo que jamás se ha atendido de verdad. Porque el tiempo no cura lo que sigue siendo negado. El tiempo no borra las huellas del sufrimiento. El tiempo no justifica el silencio. Y la historia, Señor, ha sido cruel con quienes fueron los primeros en habitar esta tierra. Los pueblos indígenas fueron expulsados de sus territorios, aculturados a la fuerza, evangelizados con temor, tratados como estorbo para el progreso, cuando en realidad siempre fueron raíz viva del verdadero México. ¿Y qué hicimos con esas raíces? Las arrancamos. Las pisoteamos. Las olvidamos. Pero la tierra, Señor, aún gime. La memoria de las comunidades quemadas, de los nombres prohibidos, de las lenguas silenciadas, sigue viva. Aunque muchos intenten reescribir la historia con la tinta del poder, la verdad resiste. Está en los ojos de los abuelos, en las danzas sagradas, en los archivos olvidados, en las cicatrices que no mienten. Por eso te pedimos, levanta, Señor, el estandarte de la justicia. Que no seamos una sociedad que elige el olvido como escape, sino una que tenga el valor de mirar hacia atrás, no con culpa paralizante, sino con conciencia transformadora. Porque no se trata de vivir atrapados en el pasado, sino de entender que el pasado aún modela el presente. Y que solo habrá reconciliación verdadera cuando haya reparación real. Reparar no es un favor. Es un acto de dignidad. Es reconocer que se cometieron errores, como pueblo, como nación, como instituciones. Es devolver la dignidad que fue arrebatada. Es escuchar donde antes se impuso silencio. Es compartir donde antes se robó. Reparar es devolver la tierra, sí, pero también el derecho a hablar, a hacer, a decidir. Muchos dicen, yo no fui quien cometió esos crímenes. Es cierto, no lo fuimos. Pero formamos parte de una estructura que se benefició, y aún se beneficia, de lo que se les quitó. Somos herederos de un sistema que marginó a los pueblos originarios y los empujó a los márgenes. Sí, tenemos responsabilidad, la de no repetir, la de no callar, la de no seguir permitiendo. Señor, que nuestra fe no sea ciega a esta verdad. Que no usemos tu nombre para justificar la colonización, como tantas veces se hizo en el pasado, en nombre de una supuesta civilización. Porque tu evangelio es liberación, no imposición. Es respeto a la diversidad, no uniformidad forzada. Y los pueblos indígenas, con sus creencias, su espiritualidad y su conexión profunda con la creación, son reflejo vivo de tu grandeza. También te pedimos, Señor, que la justicia no se limite a lo que dictan los tribunales, que muchas veces son lentos, injustos o indiferentes. Que la justicia llegue en forma de políticas públicas que respeten las culturas indígenas.
Que llegue con salud digna, educación intercultural, seguridad real, no impuesta, sino construida con ellos. Que llegue también en forma de reparación simbólica, en monumentos que cuenten la verdad, en fechas que celebren la resistencia y no solo la conquista. Que llegue a los libros de texto, para que las niñas y niños aprendan que esta nación se fundó sobre el dolor de muchos, pero que aún estamos a tiempo de sanar, de reconstruir, de hacer las cosas bien. Señor, también pedimos justicia para los crímenes impunes. Para los líderes indígenas asesinados por defender su territorio. Para los ríos envenenados por proyectos destructivos. Para los cuerpos silenciados por resistir. Que el Estado mexicano, y toda la sociedad, entiendan que no basta con pedir perdón. Hay que actuar. La reparación, Señor, es devolver la voz a quienes gritaron durante siglos sin ser escuchados. Es permitir que los pueblos indígenas ocupen espacios de decisión, no como excepción, sino como derecho. Es garantizar que su sabiduría tenga lugar en nuestras universidades, que sus lenguas se enseñen, que sus fiestas se respeten, que sus hijas e hijos puedan crecer sintiéndose orgullosos de quienes son. Y que por encima de todo, la reparación sea también escucha. Que sepamos oír el dolor sin minimizarlo. Que sepamos recibir la crítica sin defensas. Que sepamos entender las soluciones que vienen de los propios pueblos indígenas, y no imponer soluciones externas. Porque nadie sabe mejor que ellos lo que realmente necesitan. No necesitan que hablemos por ellos. Necesitan que garanticemos que puedan hablar, y que el mundo los escuche. Señor, que esta justicia no sea por conveniencia política ni por presión internacional, sino por amor a la verdad. Porque solo un pueblo que reconoce sus heridas puede sanar su alma. Solo una nación que enfrenta el daño que causó puede encontrar la paz verdadera. Esta es nuestra súplica, pero también nuestro compromiso, que seamos una generación que se niega a repetir los errores. Que no busca una historia cómoda, sino una historia honesta. Que no trabaja por una buena imagen, sino por una conciencia limpia ante ti. Porque la justicia, Señor, no es opcional. Es tu voluntad. Y la reparación, cuando nace del arrepentimiento sincero, tiene el poder de sanar no solo a los oprimidos, sino también a quienes estuvieron cegados por su propia ignorancia. Que no sea demasiado tarde. Que aún haya tiempo para comenzar de nuevo. Y que ese nuevo comienzo se construya con verdad, con valentía y con reparación. Señor del cielo y de la tierra, Señor de la creación y de la diversidad, hoy nos arrodillamos con humildad y levantamos nuestra voz con clamor por algo sagrado, la preservación. No solo la preservación de los bosques, los ríos y los animales, sino también la de culturas enteras, de formas de vida ancestrales, de lenguas que cantan el tiempo, de rituales que danzan con la naturaleza. De saberes profundos que ningún libro occidental ha podido contener del todo. Suplicamos por los pueblos indígenas, que son los verdaderos guardianes de la tierra. Que durante siglos, sin necesidad de tratados científicos ni políticas impuestas desde arriba, cuidaron los ecosistemas más ricos del planeta con la sabiduría heredada de sus ancestros. Ellos nunca necesitaron salvar la naturaleza, porque jamás la pusieron en riesgo. Nunca separaron al ser humano del río, del árbol, del fuego, del viento. Todo es vida. Todo es hermano. Todo tiene espíritu. ¿Y qué hicimos nosotros? Abrimos la tierra para extraer su sangre en forma de oro. Cortamos árboles milenarios como si fueran obstáculos. Envenenamos ríos sagrados con químicos y ambición. Y, lo más doloroso, intentamos enseñarles a vivir mejor, como si nuestra forma fuera superior. Perdónanos, Señor. Ellos, que siempre vivieron en armonía con la creación, fueron acusados de atrasados. Pero, ¿qué clase de progreso es ese, Señor, que nos lleva a destruir la casa común? ¿Qué tipo de civilización somos, si para avanzar necesitamos aplastar lo que es más sabio, más antiguo y más humano? Convertimos la vida en mercancía. Incluso el agua. Incluso la sombra. Incluso la tierra. Hoy en día, los territorios indígenas aún resisten. Y no por casualidad, en ellos se conserva la mayor parte de la biodiversidad del planeta. No es coincidencia. Es resultado de siglos de equilibrio, de respeto, de comunión con la tierra. Los pueblos indígenas no son el pasado de México,
Son su raíz viva y también su posibilidad de futuro. Pero esa posibilidad está en peligro. Porque las tierras indígenas siguen siendo invadidas. Las selvas siguen siendo taladas por intereses ilegales. Los ríos siguen siendo contaminados por proyectos extractivistas. Las culturas siguen siendo silenciadas por sistemas que no las reconocen, que las ignoran o las reducen a folclore. Por eso te suplicamos, Señor, despierta la conciencia de tu pueblo. Que ya no se vean a los indígenas como estorbo, sino como maestros. Que el mundo los escuche, no por moda, sino por necesidad vital. Que los veamos como portadores de una sabiduría que no solo merece respeto, sino que también puede salvarnos a todos. Preservar la cultura indígena no es un acto de beneficencia. Es una urgencia ética. Es un compromiso profundo con la diversidad que tú mismo sembraste en la humanidad. Cada canto, cada mito, cada símbolo, cada nombre indígena lleva el eco de una historia viva. Y cada vez que una lengua indígena se pierde, el mundo entero se vuelve más pobre. Señor, pedimos que levantes defensores verdaderos. Que inspires a educadores, artistas, gobernantes y comunidades a abrazar esta causa con todo el corazón. Que se apoye la producción de libros en lenguas originarias. Que se reconozcan sus saberes como ciencia. Que sus sistemas de salud tradicional sean valorados. Que sus calendarios, sus ceremonias, sus caminos, sus voces sean dignificados. Y que esta preservación cultural camine de la mano con la protección ambiental. Porque no hay cultura sin territorio. No hay tradición sin selva viva. El espíritu de una comunidad no sobrevive entre el concreto. Necesita el aroma del monte, el sonido del agua, el calor del fuego, el latido del tambor en la noche. Por eso, proteger la naturaleza sin proteger a los pueblos indígenas es una mentira. Ellos son la naturaleza encarnada. Señor, toca los corazones de quienes tienen poder. Que comprendan que cada árbol destruido es una historia quemada. Que cada megaproyecto que atropella a una comunidad es una herida en el alma del país. La verdadera soberanía no está en imponer fuerza sobre la tierra, sino en caminar con respeto sobre ella. Que las políticas públicas lleguen con seriedad, con demarcación de territorios, con escuelas interculturales, con sistemas de salud adecuados, con recursos para fortalecer las tradiciones vivas. Que lleguen con seguridad, con justicia, con dignidad. Que lleguen con escucha, no con imposición. Que el gobierno y la sociedad civil entiendan que los pueblos indígenas no necesitan ser salvados, solo necesitan ser escuchados y respetados. Y nosotros, como pueblo, dejemos atrás la soberbia. Aprendamos de sus tambores, de sus rituales, de su cosmovisión. Aprendamos a mirar el cielo otra vez. Aprendamos a entender el lenguaje del río, del viento, de los animales. Volvamos a honrar a los abuelos. Volvamos a vivir con gratitud y no con ansiedad. Señor, que la preservación no se quede en discursos, en campañas vacías o en días internacionales. Que se transforme en acción. En decisión política. En respeto cotidiano. En colaboración real. Que seamos también nosotros guardianes. Que protejamos lo que aún queda. Que abracemos la causa indígena no como un símbolo, sino como una responsabilidad moral. Porque si llega el día en que el último río se seque, el último canto se calle, la última ceiba caiga, ese día entenderemos, Señor, demasiado tarde, que los pueblos indígenas tenían razón. Pero aún estamos a tiempo. Todavía hay canto. Todavía hay bosque. Todavía hay esperanza. Y mientras haya un indígena de pie, habrá futuro para el mundo. Señor de la vida, Señor del futuro, hoy te pedimos con el corazón abierto y lleno de esperanza que nos ayudes a comprender que el mañana de nuestra nación depende de las decisiones que tomamos hoy. Y que esas decisiones se hagan con justicia, con sabiduría y, sobre todo, con el coraje para corregir los errores del pasado. Los pueblos indígenas, Señor, han sido verdaderos portadores de esperanza, manteniendo siempre viva la llama de un futuro que no esté marcado por la destrucción, sino por la renovación. Hoy, es el momento de mirarlos, de escuchar sus sueños, y de reconocer que la verdadera esperanza para el futuro no es una promesa vacía, sino una construcción diaria de compromiso y acción. Mira, Señor, el camino recorrido por los pueblos indígenas a lo largo de la historia.
no solo han sido sobrevivientes de un proceso cruel de colonización y explotación. Son, en realidad, maestros de la resiliencia. Han resistido, preservado sus culturas y sus tierras, mientras el mundo a su alrededor se desintegra en busca de soluciones que rara vez toman en cuenta a los verdaderos guardianes de la tierra. Esa resistencia, Señor, es la clave para el futuro que tanto deseamos. Porque no estamos pidiendo solo una moralización o una reparación superficial. Lo que buscamos es algo más profundo. Buscamos una transformación. Queremos que el mañana se haga de acciones que reflejen nuestra capacidad de reparar los daños causados, de restaurar la dignidad y de reconocer que los pueblos indígenas no son un obstáculo, sino un ejemplo a seguir. Y es en este contexto, Señor, donde comienza a sembrarse el compromiso futuro. El futuro que tanto soñamos no se construirá sin la inclusión de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan directamente a sus vidas y sus territorios. No se construirá sin que las voces indígenas sean escuchadas con el mismo respeto y la misma reverencia que damos a otras voces en la sociedad. El futuro que queremos no puede ignorar su sabiduría, su conocimiento ancestral, que durante siglos ha sido preservado por la necesidad de vivir en armonía con la tierra. Por eso, Señor, el compromiso futuro no es solo con los pueblos indígenas, sino con todos nosotros, con la humanidad en su conjunto. Porque cuando ignoramos la justicia y los derechos de los pueblos indígenas, estamos también ignorando el propio futuro de nuestra nación. La destrucción de los bosques, la contaminación de los ríos, la desaparición de la biodiversidad, todos estos problemas afectan directamente la calidad de vida de todos los seres humanos. La naturaleza no entiende fronteras, y lo que sucede en un territorio indígena es, de hecho, una cuestión de interés global. Señor, te pedimos que nos ayudes a mirar el futuro con ojos más abiertos y dispuestos a escuchar. Que podamos aprender de los pueblos indígenas cómo vivir de manera sostenible, cómo respetar los ciclos naturales, cómo valorar lo que es simple pero profundo. Que podamos reconocer que, por más que el mundo moderno haya hecho avances en ciertas áreas, los pueblos indígenas son los verdaderos maestros cuando se trata de comprender el equilibrio de la naturaleza. Ellos no buscan dominar la tierra, sino convivir con ella, respetar sus leyes y entender que la destrucción de un ecosistema es la destrucción de vidas humanas también. Este futuro que pedimos no es una utopía imposible de alcanzar. Comienza con acciones concretas. Comienza con la garantía de los derechos territoriales indígenas, con la demarcación de tierras, con la protección de sus modos de vida. Comienza con la inclusión de las tradiciones indígenas en las políticas públicas, con la valorización de sus lenguas, con el apoyo a la educación que respete su cultura y su visión del mundo. El futuro comienza con la implementación de políticas que realmente promuevan la equidad, la justicia social y la preservación ambiental, y no solo con discursos vacíos. Señor, sabemos que debemos caminar juntos. No podemos esperar que los pueblos indígenas carguen con el peso de esta lucha por sí solos. Debemos ser socios en la construcción de este futuro, escuchándolos, respetándolos y, sobre todo, apoyando sus demandas por derechos y dignidad. Ya no podemos cerrar los ojos al sufrimiento que siguen enfrentando. Cada asesinato de un líder indígena, cada tierra robada, cada cultura que desaparece, son heridas profundas en nuestra alma colectiva. Ya no podemos ignorar esto y esperar que el mañana llegue sin que, de verdad, hagamos nuestra parte. La esperanza no es un simple deseo, sino un compromiso. Un compromiso que exige acción. Que exige verdad y coraje. La verdad es que muchos de nosotros ya somos conscientes de nuestra responsabilidad. El coraje está en transformar esa conciencia en acción concreta, en cambio de mentalidad. La verdadera esperanza comienza cuando decidimos ya no actuar como espectadores, sino como participantes activos en la lucha por la justicia, la igualdad y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas. Señor, que nuestra nación entienda que el futuro que estamos construyendo ahora será el reflejo de nuestras decisiones de hoy. Si seguimos ignorando los derechos indígenas, si seguimos cerrando los ojos al sufrimiento de miles de personas, si seguimos tratando a los pueblos indígenas como parte del pasado, entonces el futuro será sombrío. Pero si escuchamos sus voces, si respetamos sus culturas, si protegemos sus territorios, el futuro será de paz, de armonía, de renovación. Será un futuro donde todos, indígenas y no indígenas, podrán vivir con dignidad, justicia y libertad. Por eso, Señor, te pedimos que nos ilumines con sabiduría y compasión.
Que nos ayudes a sembrar un futuro donde la convivencia entre todos los pueblos esté marcada por la paz, el respeto y la justicia. Un futuro donde el sufrimiento de los pueblos indígenas ya no sea una historia del pasado, sino un testimonio de superación y resistencia. Que cuando miremos atrás, podamos ver que tomamos la decisión correcta. Y que cuando miremos al futuro, podamos ver un camino de reconciliación, de paz y de amor por la tierra. Que el compromiso con la justicia y la dignidad humana sea nuestro legado. Y que podamos, con la ayuda de Dios, construir un futuro más justo, más sostenible y más inclusivo para todos. Amén.